Hola, hola a todos, ¿cómo están? Damos inicio a este quinto capítulo ya del ciclo Invisibles, la historia de la literatura que no te contaron. Mi nombre es Diana Rivera, soy directora del proyecto. Este proyecto fue beneficiario del Fondo de Fomento a la Lectura 2021. Y hoy día vamos a hablar de Elvira Santa Cruz. Voy a partir pidiéndole a mi compañera Pauli Bermúdez que ingrese para que salude. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola, ¿me veo? Sí, que recién no me veía. Súper. Hola, Darcy. Hola, ¿cómo están? Qué bueno Muchas Bien, verlas. gracias por acompañarnos. Gracias a sí. ustedes. Vamos a invitar también a Claudia que salude. Hoy día vamos a estar con Darcy Dol y con Claudia Pérez. Mientras las chicas van saludando, recordamos que estamos patrocinadas por el Instituto de Estética UC, donde también nos pueden ver a través de Facebook Live. Ahora mismo veo a muchos de ustedes conectados en Instagram, en Facebook. Les recordamos que el capítulo además queda guardado y alojado en el Instituto de Estética UC para quienes puedan verlo por si llegan atrasados por el trabajo y todo, ¿ya? Así que muy bienvenidos y comencemos, Pauli, démosle con todo hoy día. Bueno, muchas gracias a quienes se están conectando por todas las plataformas, que se metieron acá directo en el webinar Zoom, quienes están mirando a través de las pantallas de Estética UC, y a las que están acompañándonos, les que están acompañándonos desde el Instagram Live de La Víbora Sutil. Les cuento que hoy día vamos a estar acompañadas de estas tremendas mujeres, Darcy Dol y Claudia Pérez. Les cuento que Darcy es profesora de castellano y doctora en literatura, y hoy día va a estar como ayudándonos y descifrando en verdad a nuestra tremenda Elvira Santa Cruz. Y tenemos también por otro lado a la Claudia Pérez, que no necesita mucha presentación, que es actriz chilena, de tele, de teatro, de cine, así que muchas gracias Claudia por acompañarnos hoy día, por traernos esta lectura dramatizada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias también a la Víbora Sutil, a Diana Rivera Martinich, también por invitarme a ser parte de este importante proyecto. Muy bienvenida, qué rico tenerlas a ambas acá, y más hablando de alguien tan importante como fue Elvira Santa Cruz, otra de nuestras invisibles, que obviamente invitamos ahí a los que están conectados que recuerden compartir esta información. Sabemos que esta información llega poquito, nos quejamos que en los colegios, en las universidades no vemos mujeres, entonces esta instancia está para poder empoderar esos conocimientos sobre la historia de nuestro género. Así que démosle nomás, Pauli, comencemos esta entrevista a nuestra querida Darcy Dol, investigadora, académica de la Universidad de Chile. Te agradecemos por estar acá, Darcy, iluminándonos con tus conocimientos. Oye, bueno, saludo de nuevo a todas, todos y todes los que nos están viendo. Gracias mil por esta actividad a la que nos han invitado, a la que nos han convocado, ¿no? A la Víbora Sutil, al Instituto de Estética, ¿no? Al colectivo de escritoras feministas, ¿no? Y a todo el equipo que está detrás del proyecto, ¿no? A Diana y Paulina, ¿no? Y a todas nuestras queridas actrices que nos han acompañado en esta es la quinta, ¿no? La Sí, quinta versión, quinta Sí. sesión de conversación. Así que gracias. Bueno, y a mí me tocó una gran dama, ¿no? Elvira Santa Cruz Osa, más conocida en los medios como Roxanne, que era su seudónimo, ¿no? Roxanne. Sí, Darcy. Bueno, nosotras queríamos preguntarte, que nos vayas introduciendo ya y nos cuentes quién fue Elvira Santa Cruz, a qué géneros estuvo dedicada, qué escribió. Cuéntanos principalmente eso para que empecemos ya a conocer a esta quinta invisible.
Bueno, Elvira Santa Cruz es una mujer que nació casi ya a fines del siglo XIX, 1886, en Valparaíso. Ella es una mujer de su tiempo, ¿no? Y es conocida como escritora, especialmente vinculada a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Tiene una novela, 3 obras de teatro, pero eso no agota sus múltiples facetas, ¿no? Ella escribió crónica, ensayo, dio conferencias, una novela, como les decía, obras de teatro, y fue una gran gestora cultural, y con una clara opción feminista, una feminista de su época. Como digo, era una mujer de su época, desde todo punto de vista, ¿no? Tal vez eso podría como mostrarnos quién era esta dama de la élite intelectual de la oligarquía santiaguina, ¿no? En Chile en esos años, que eran los que tenían, ¿no?, la posibilidad de acceder a la cultura, entre paréntesis, a la cultura o a la alta cultura, ¿no? Y en un momento que todavía hay una gran cantidad de analfabetos, y especialmente mujeres analfabetas en Chile, ¿sí? Esa es una primera parte. No sé qué quieren que les vaya contando un poco dónde se ubica. Claro, parte de su biografía, anda contándonos, así nos vamos metiendo y también vamos introduciendo a nuestros espectadores hacia este personaje, porque no todas conocíamos a Elvira Santa Cruz. Ya, además, Darcy, como sabemos que es de la elite, pero igual la condición del sujeto, de la sujeta femenina en esta época, cómo es sus estudios, cómo accede a conocimiento, como tú misma dices de que hay muchas analfabetas, lo vamos a ver después también en la lectura dramatizada de Claudia, entonces cómo, imagino que ella tiene un poder adquisitivo que le permite estudiar, pero ¿dónde se forma? ¿Cómo va adquiriendo ese tremendo cerebro para ser directora de una revista, para hacer todo lo que hizo, digamos? Sí, ella fue, bueno, era hija de un senador, ¿no? Y de una señora también de una familia muy pudiente de la aristocracia, Elvira Santa Cruz y Osa, ¿no? Estudió, digamos que es una de las primeras generaciones que tiene la posibilidad de tener una enseñanza completa, ¿no? Ella estudió en las monjas inglesas, en el Sagrado Corazón, que era uno de los colegios más avanzados en cuanto al estudio de las mujeres, ¿no? Las monjas inglesas y francesas eran bastante distintas de las costumbres conventuales y religiosas españolas, ¿no? Eran bastante avanzadas. Entonces, la educación era interesante. Además, hay un dato bien importante. Ella se fue a estudiar sociología en Europa, pero ya bien tarde, cuando tenía 39 años. Se fue a estudiar en Europa, cuestión que no era, pero casi ninguna mujer hizo eso, digamos, y menos a esa edad, ¿no? Y claro, ella venía de una familia con mucho dinero, ¿no? No, al parecer no se casó, no hay registros de que ella se haya casado ni tenido hijos, entonces dispuso de su fortuna bastante joven, ¿no? Y eso le permitió realizar una serie de actividades de distinto tipo, y también, cuestión que era muy importante para las mujeres de esta época, trabajar. O sea, ella fue inspectora en el Ministerio ¿cómo se llama esto? ¿Trabajo? Habías Del comentado trabajo, antes. sí. Sí, se encargaba de ver que se cumplieran los permisos maternales, los cuidados de las mujeres en las fábricas, en ese tipo de situaciones. Y además fue como era costumbre en esa época, ella misma financió, porque una de sus grandes preocupaciones eran los niños.
ella también financió colonias escolares de verano para los hijos de campesinos, de proletarios, y en ese sentido también muy preocupada de la educación infantil, de la educación de los niños y niñas. Y como mujer católica, ¿no?, el tema de la caridad cristiana era muy importante, pero una caridad cristiana ya moderna, que no era simplemente de ir a dar dinero, ¿no es cierto?, a los pobres, sino buscar los medios para poder mejorar la calidad de vida de los pobres, ¿no? En eso eran estas mujeres de ese periodo eran bastante avanzadas, ¿no? Porque las anteriores, ¿no?, era como la única actividad que ellas ejercían. Ellas las toman como parte de su vida y de su gestión cultural. Entonces eso es bien interesante en Roxane o en Elvira Santa Cruz y en varias de las mujeres de su época, que eran amigas, ¿no?, desde niñas, eran de los grupos especialmente de Santiago. Especialmente en Darcy, este momento. yo te quiero hacer una pregunta, a lo mejor me estoy saliendo de pauta, pero ayer lo hablamos con la Diana, que pasa mucho con grandes mujeres, escritoras, intelectuales, que tienen muchas dimensiones como entes sociales, digamos, y que se recuerdan finalmente solo, por ejemplo, en relación a la infancia o en relación a la maternidad, o como por ejemplo la Gabriela Mistral, que se recuerda por sus rondas. Elvira Santa Cruz se recuerda por haber sido directora de El Peneca, que era una revista infantil, que está muy bien, que sí, fue directora, emblemática directora del Peneca, pero ¿por qué a las mujeres finalmente se les recuerda o se cuenta la historia siempre desde un punto de vista, ¿no? Como que se le invisibiliza esa otra parte política, que tenía una parte política muy fuerte, Elvira Sí, Santa Cruz, feminista, muy fuerte, sí. activista también, activista feminista, y se tiende como a invisibilizar eso. Bueno, hay varias razones. Primero, ¿no es cierto?, el sistema patriarcal, especialmente fin del siglo XIX, principio del XX, no le daba espacio a las mujeres, ¿no?, ni para que elaboraran sus discursos propios, ni para que participaran del espacio público propiamente tal. Eso se lo tuvieron que ir construyendo poco a poco, incluso desde las décadas anteriores en que ellas participaban. Las mujeres eran, ¿no?, las salonières, ¿no?, las que armaban salones en su casa, donde recibían, ¿no es cierto?, a los distinguidos intelectuales, casi todos hombres de la época, ¿no? Pero ese antecedente les sirvió a ellas para entrar al mundo de la cultura, ya que no lo podían hacer mediante una educación completa, ¿no? Porque en vez de tener economía o matemática, ellas hacían labores y, ¿no?, el currículum estaba diferenciado. Era bastante férrea, ¿no?, la imposibilidad de entrar a este espacio público. Y por otro lado, ¿no?, ellas entran en ese momento, se ubican dentro de un feminismo que podríamos llamar liberal, ¿no? Un feminismo liberal, un feminismo de la igualdad, ¿no?, muy típico de las mujeres latinoamericanas y también norteamericanas de la época. También se le llama feminismo compensatorio. O sea, ellas buscan la igualdad, ¿no? Ellas buscan la igualdad de derechos civiles con los varones, ¿no?, tener los mismos derechos. Y tienen que en ese momento reclamar el derecho a cultivar su intelecto, que es lo que más le interesa, por ejemplo, a Roxane. A Roxane lo que más le interesa es que las mujeres cultiven su intelecto, cultiven su conciencia, ¿no?, sin abandonar, ¿no?, ciertos rasgos, ciertas características que para la época definen a las mujeres. O sea, sin abandonar la maternidad, sin abandonar la familia, sin abandonar el hogar, ni los hijos, ¿no?
Tienen que 5 años más pasar. tarde. Te iba a preguntar, Darcy, ¿se sabe si Elvira Santa Cruz fue madre? Porque de las que hemos ido viendo, como que notoriamente se sabe, no se sabe, No, no hay datos. no hay datos. Se sabría si ella se hubiera casado. No hay información de que, por supuesto, no tuvo hijos, ¿no? Pero no se casó. Ella no se casó. Igual eso dice harto para su época, porque digamos, no es bien mirado tampoco una mujer en esa época sola, sin hijos, directora de una revista, como bien preocupada del trabajo, sí. Yo creo que además de las autoras que hemos revisado, es la primera que salta como con esa característica, porque en todas vemos como compatibilizando el rol de madre con el rol de trabajadora, escritora, intelectual, y acá notoriamente pareciera haber como una decisión también de preocuparse solo, se preocupa de los niños, pero no sabemos de sus niños, sino como de la institución cultural, educativa de los niños. Sí. Sí. Es que era un tremendo trabajo tener que compatibilizar todas las funciones y, por otro lado, ser y parecer. ¿No? Nada más, ser y parecer. Claro. ¿No? Bueno, eso lo permite también que su fortuna le permite realizar ese tipo de actividades, ¿no? Tener posibilidad de moverse, posibilidad de hacer distintos tipos de actividades. Fíjate, y respecto de lo que preguntaba Claudia también, de esa invisibilización, ¿no? Generalmente a Roxane se la ubica en dos elementos, se le ubica como vinculada con la literatura de niños y juvenil, pero no se dice, por ejemplo, que ella fue una gran recopiladora de cuentos. O sea, la labor del Peneca, además de ser directora y editora, y haber modernizado la revista El Peneca, que fue una revista, digamos, que duró más de 20 años, además de ese rol, la inclusión de cuentos recopilados de la oralidad o de distintos países, ¿no? Que han sido publicados, es un acervo muy importante, ¿no? Ella y otra Henriette Morvan, ¿no? Las dos se dedicaron a recopilar esos cuentos infantiles. Ella fundó otra revista que llegó hasta ya los años 40, que es El Cabrito, ¿no? Otra revista para niños que es El Cabrito. Y es muy importante, podríamos decir, su rol periodístico, ¿no? En torno a las revistas. O sea, en esta época, a partir de 1905, comienza un gran proceso de modernización de la prensa en Chile. Y se produce la segmentación del público lector. Entonces, ahí que surgen las revistas para niños y las revistas para mujeres. Y ella publicó durante muchos años, durante mucho tiempo, en la famosa revista Familia, que era una revista destinada a las mujeres. Y allí en esa revista ella publica crítica literaria, crítica musical, comentarios sobre arte, ¿no? O sea, todas las artes liberales que se llaman, ¿no? La música, las artes, ella comenta en esa revista que tenía secciones de recetas, bueno, hasta horóscopo tenía, ¿no? Recetas, remedios, folletín, ¿no? Y en esa revista también colabora Iris, colaboran todas estas mujeres, ¿no es cierto?, que forman este pequeño gran grupo de precursoras que son las que van a ayudar también a las que vienen un poco después, como María Bombel, Ginette de Roca, ¿no? Y la misma Amanda Labarca, que es más joven, ¿sí? Y además, algo que es lo que más me gusta de Roxane, lo que más me gusta son sus crónicas. Sus crónicas. En la revista Zigzag, la revista que inicia la modernización como una revista, digamos, que va a buscar un mercado y que ya no solo busca instruir, sino que busca entretener, que es uno de los grandes cambios del periodismo de la época.
ella durante 20 años publica unas que llama notas sociales. Y allí firma como Roxanne. En esas notas sociales es una miscelánea, pero que si uno la toma y la mira, es una, como dice una gran estudiosa de la crónica, es una arqueología del presente, ¿no? Ella da cuenta desde las fiestas, ¿no? Hasta una visita a un museo, hace la crítica de una presentación teatral, ¿no? Una crítica teatral, artística, literaria, todo. Literaria. Oye, Darcy, antes de seguir con la siguiente pregunta, voy a invitar a la Claudia a que apague camarita, se vaya a preparar, instale las cosas que tiene que instalar y todo, porque a la vuelta vamos a escucharla en una adaptación que hicimos a una conferencia feminista de ella, porque eran unas conferencias muy largas, pero ahí agarramos un extracto muy power. Así que Claudia, anda nomás, apaga tu camarita y te vemos en un ratito más en unos... Pero antes necesito que me digan las palabras. Las palabras, ritos del teatro. Mierda. Ok. Sí, Mierda, obvio. Mierda, sí. Mierda online, Claudia, sí. Nos vemos en un ratito, sí. Oye, Darcy, a lo largo de estas conversaciones también salió este tema de esta labor, como lo que tú decías en el caso de Elvira Santa Cruz, que un poco es como el antecedente a la gestión cultural, porque organizaban eventos, juntaban a la gente, y me parece súper interesante que haya venido desde estas mujeres, como intentando acercar la cultura a las otras personas. Me gusta mucho que la mayoría de las mujeres con las a las que hemos visibilizado en este ciclo hayan hecho esta labor tan bonita, que es como un poco lo que estamos haciendo ahora nosotros, pero muy como, en otra dimensión. Muy moderno, pero pareciera que el arte y la autogestión cultural tienen que ir de la mano. Sí. Claro. O sea, ella en realidad se menciona, qué sé yo, feminista, por ejemplo, no se dice que es feminista. Se dice que estaba interesada en los problemas de la mujer. Se dice que estaba vinculada a la literatura de niños. Pero no se dice que es una gran editora, que además es traductora, ¿no? Que además trabajó en el Ministerio de Justicia, que estudió sociología, ¿no? Y que, por ejemplo, escribió un gran artículo sobre Rodó, junto con contar cómo iban vestidas las mujeres a las fiestas de la época, ¿no? Introduce también la moda en las revistas, ¿no? Que por un lado uno puede decir, claro, la moda puede objetivar a la mujer, pero en ese momento también le permite un mayor empoderamiento de su propio cuerpo, ¿no? O sea, hablar del cuerpo, de alguna manera, a través de la moda. También eso se puede hacer, ¿no? Pero no se dice. Eso te iba a decir, no se dice, siendo de que, bueno, en la conferencia que vamos a ver después de Claudia, ella abiertamente habla de feminista, de las primeras feministas, de las sufragistas inglesas, o sea, como que ella se considera a sí misma feminista, como que no, como en sus biografías en internet no aparece ese detalle, pero efectivamente ella lo dice en las cosas que escribe. Y te iba a comentar algo, Darcy, en Facebook nos está preguntando Jorge Montalegre si sabes, por casualidad, de qué tendencia política era el padre de ella y qué vínculo tenía Roxanne con la masonería. No lo sé. No lo sé, pero ella estaba vinculada, así como Iris, Jade, a los grupos más liberales, ¿sí? Iris siempre reniega un poco de su abuelo Andrés Bello. Andrés Bello, sí. Ellas son más liberales, ¿no? No aparece una descripción política en ninguna de ellas, pero evidentemente no son conservadoras, no son de los grupos conservadores. Me imagino que si son feministas, claro, si son feministas críticas, es súper difícil que adhieran a, porque la semana pasada, con lo que vimos con la María de la Luz Hurtado en Inés Echeverría, ella mostraba que Inés Echeverría
criticaba al propio Andrés Bello Claro. por el código que inventó, que no le permitía testificar como madre en el crimen, en el femicidio de su hija. Entonces, efectivamente, ellas tienen un rol súper crítico de lo patriarcal o institucional, político, precisamente porque les afecta directamente como a su conciencia de género. Y ellas participan de la política, de modo, o sea, no tienen derecho a voto, no tienen, pero ellas participan de la política a través de conferencias, a través de encuentros, a través de esta crítica cultural, ¿no? Y son del círculo donde hay conservadores y liberales, saludos a Jorge de Montalegre, pero no sé, el padre se llamaba Joaquín Santa Cruz y Vargas, no sé si era, pero no sé si era conservador, pero no se relata tampoco nunca una ruptura de ella con su familia, ¿eh? No hay ese tipo de ruptura que esté, digamos, en algún dato, en alguna información, ¿no? Ella participa, ella no es una paria, no, ella es de los grupos, de la élite ilustrada, pero son intelectuales. Y por otro lado, ellas miran especialmente a Francia y a Estados Unidos, como mujeres más modernas, ¿no? Eso iba a comentar, Darcy, a las personas que nos están viendo, agradezco a los más de 35 conectados que hay en las 3 plataformas. Recuerden que esto queda grabado, compártanlo. Pero es súper importante lo que dice Darcy cuando dicen que no sabe, porque, ojo, estas mujeres son antiguas, ya fueron invisibilizadas. Sí. Entonces, acceder a esa información es súper complejo. O sea, una de las razones de por qué estamos haciendo este ciclo Sí. es precisamente porque cuesta encontrar información de ella. La poquita que pueden acceder y que los invitamos a hacerlos a través de Memoria Chilena. Sí, Hay un grupo de mujeres que trabajó por visibilizar y está de hecho la novela de ella que se llama Flor Silvestre, que entiendo que ganó un premio de la Universidad de California. Interesante que las mujeres escritoras ganen premios en el extranjero, pero no en su país natal, como un fenómeno de exacto, análisis. ha sido tan fuerte esta invisibilización, ¿no? Que se han perdido muchos datos. O sea, recogerlos, a mí me tocó, me acuerdo, antes de que existiera Memoria Chilena, reunir datos sobre estas escritoras. Y ahí encontré un elemento muy interesante, que ellas arman redes y alianzas con mujeres chilenas y con mujeres de fuera de Chile, ¿no? O sea, ese activismo feminista no es solo nacional, sino que es mundial, ¿no? Es mundial. Ellas van, recorren, tienen amigas, se cartean, escriben muchas cartas, ¿no? Y se comunican. Y además hacen crítica literaria de las obras de las colegas. Y son ellas especialmente las que las defienden en el espacio cultural y literario. Las defienden a toda costa, ¿no? Entonces, allí hay un elemento muy, muy importante. Ya no están solas como las anteriores. Por ejemplo, Mercedes Marín era ella, ¿no? Y tal vez Rosario Rey, pero aquí ya son más, son 10, o sea, más, eso es lo que, como 10. Pero ese es un elemento como muy, muy interesante de ese tejido de alianzas de mujeres. Y es algo que también estuvimos conversando ayer en el live junto a Claudia y Diana y Fundación Tremendas, como estos espacios de mujeres para visibilizar mujeres, como que siempre nacen de nosotras. Y antes de invitarnos, yo creo, a la lectura de Claudia, me gustaría que la Diana nos contara también el por qué se elige este texto. Es contingente, ya nos dijiste un poquito, ya estamos hablando derechamente de feminismo, entonces cuéntanos por qué escogiste este texto para la lectura de hoy día. Miren, este texto es la conferencia femenina del 12 de octubre de 1923 que se publicó en el diario El Mercurio. Creo que es un espacio teatral lectoral muy distinto a lo que hemos presentado antes, porque es una conferencia y como conferencia aparece un espacio de oratorio, de discurso
bien combativo, bien novedoso de ver, porque, claro, en Rosario Rego, cuando se dirige a la Academia de Bellas Artes, ella escribe poesía para hablar y exigir sobre la educación femenina. Y en los otros espacios, Mercedes Marín, claro, vemos la sororidad que tiene con Isidora Seges, en Inés Echeverría se relata directamente un femicidio que vivió su hija mayor, Rebeca. Entonces, en general hemos visto hartos como textos narrativos de ficción, muchos, o de un espacio poético donde hay hartas emociones, pero acá las emociones que están presentes son muy combativas y están súper enfocadas a la lucha feminista, y creemos que con la Claudia un espacio súper importante de reivindicar y de conocer, precisamente por lo que dice Darcy, que ella se la destaca mucho por toda la labor educativa y infantil que realizó, pero se habla muy poco de su labor combativa, y efectivamente la tiene. O sea, me imagino que si además abiertamente decidió no ser madre, por ejemplo, o no casarse y dedicarse a trabajar, efectivamente hay una elección política ahí, y que eso se nota en lo que escribe, y qué importante es conocer lo que escribe entonces. Entonces, dicho eso, y abriendo ese espacio, que no es un espacio tradicional, es un espacio más feminista y no patriarcal, voy a invitar a la Pauli a apagar su camarita, a la Darcy a apagar su camarita y su micrófono para poder presentar a Claudia. Vamos a dejar con ustedes, ya no va a estar la actriz Claudia Pérez, va a estar Elvira Santa Cruz con nosotros. Como les comentaba, conferencia femenina del 12 de octubre, 1923, diario El Mercurio. Esta conferencia se titula Las actividades de la mujer chilena en el pasado, en el presente y en el porvenir. Vamos, Claudia, el escenario virtual es todo tuyo. La mujer chilena, y en general la mujer sudamericana, es aún muy poco conocida como entidad social. Se la toma como una tradicionalista, apegada a todos los prejuicios de la época colonial. Los países del norte incluso creen que su procedencia española la hace reacia a toda evolución, y que cual odalisca de antaño, toda su esfera de acción se reduce a los estrechos muros del hogar. La mujer chilena no es tradicionalista, en el sentido de oponerse a las evoluciones modernas. Por cierto que jamás ha abdicado, ni abdicará, de sus principios religiosos hondamente arraigados en su alma, ni tampoco permitirá que se relajen las buenas costumbres en el hogar y en la sociedad chilena. Pero con respecto a las reivindicaciones, a los derechos y a las prerrogativas que merece como compañera del hombre, solo hay una voz unánime y solidaria para reclamar la reforma de los anticuados códigos que la relegan a una situación de inferioridad que ya nada justifica. Puesto que hoy día la mujer chilena marcha a parejas con el hombre en la senda de la cultura y de la civilización. Son nuestros legisladores los que padecen de ese tradicionalismo. Son ellos los que aún no reforman esas leyes inicuas que mantienen a la mujer en un estado tal de esclavitud. Sí, señores, esclavitud, que ni siquiera le es lícito a la mujer casada hacer uso, no digo ya de sus bienes heredados, sino de los que adquiere con su propio esfuerzo. Y sin embargo, la mujer chilena ha sido la colaboradora del hombre desde los primeros tiempos de nuestra historia. No hay un episodio heroico de la vida nacional en la cual no figure una heroína al lado del caudillo o del guerrero. Por ejemplo, en el
inmortal poema de Ercilla. Admiramos a las mujeres araucanas, dando valor a sus esposos y sobrepasándole en energía y arrogancia. Lapidario es el grito de Fresia, la esposa del indio Caupolicán, la que al ver que el soberano de la Araucanía se había dejado aprisionar vivo por los invasores, le arroja a su hijo a los pies diciéndole: yo no quiero el título de madre del hijo infame del infame padre. Y después, en los complicados, en los aciagos tiempos de la independencia nacional, encontramos a una pléyade de matronas ilustres que con su heroísmo y portentosa abnegación contribuyeron al triunfo de los ideales republicanos. Esas mujeres, heroicas y valientes, que secundaron a los patriotas en esos momentos aciagos, fueron olvidadas. Fueron olvidadas a la hora del triunfo. Porque el día en que el guerrero cambió sus armas por la vara del legislador, solo supieron imponerle deberes y castigos. Ni una sola vez aislada se alzaron para concederle derechos. La mujer chilena entonces pasó a ser una cosa, una materia disponible del padre o del esposo. Una especie de, ¿cómo decirlo?, larva humana, destinada solo a formar y a criar nuevas generaciones. A la joven se le destinaba al matrimonio o al monjío, según convenieran los intereses paternales. Así, esas larvas humanas, que en la mesa del banquete no alzaban la voz, ni tenían injerencia en los negocios, ni menos aún en los asuntos de interés público, surgían intrépidas, enérgicas, valientes en los momentos supremos de la nación. Azotaba al país una epidemia y ellas acudían a los lazaretos y se establecían ahí, en las cabeceras de los enfermos de viruela o de cólera. ¿Quién, por ejemplo, nos recuerda el heroísmo de nuestras abuelas en la gran inundación del río Mapocho, acaecida a mediados del siglo pasado? O más aún, durante la Guerra del Pacífico, eran las mujeres de nuestra sociedad las que fundaban y mantenían a su costa los hospitales militares, sacaban hilas y curaban a los heridos. Y fue recién, ahí, hasta mediados del siglo pasado, que la instrucción femenina era en extremo deficiente. Solo las hijas de las grandes familias aprendían a leer y a escribir. ¿Dónde? En el locutorio de los conventos. Las demás mujeres eran todas analfabetas. Las primeras educacionistas, digamos pues las primeras feministas, fueron las señoras Cabezón, que establecieron un colegio de niñas. Allí debieron educarse nuestras abuelas y las poetisas de aquella época, entre otras las señoras Rosario Orrego de Uribe y doña Mercedes Marín. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, se habría atrevido, habría osado a fines del siglo pasado a suponer que una hija de Eva pudiera igualarse con el hombre, y menos aún, que se atreviera a reclamar sus derechos, pues la inferioridad mental de la mujer era un hecho que no se discutía. No, así como no se discutirían las leyes de Newton o el principio de Arquímedes. Se necesitó el grito de rebelión
lanzado por un grupo de sufragistas inglesas, para que recién ahí la mujer reivindicara sus derechos en el mundo. Aquel movimiento feminista tuvo un eco sonoro en América. La mujer comprendió que debía aportar su contribución al progreso y a la cultura nacional, que debía incorporarse en la vida pública y que no utilizar su esfuerzo personal y su ilustración en una obra de bien social sería un grave delito. La misión mujer, la misión de la mujer chilena en el presente se extiende a todas las actividades: religión, artes, letras, educación, ciencia, política, todo lo abarca. Y en cada una de estas actividades encuentra la oportunidad de hacer el bien y de marcarla con el sello de su inagotable bondad. ¿Acaso algunos señores delegados, ilusos Quijotes medievales, pretendan querer conservarle a la mujer el puesto decorativo de las épocas galantes, sin advertir que ya hace mucho tiempo que dejó ella el estrado y la carroza? Que la mujer dejó de correr por el mundo entre shimis y tangos mareadores. Me pregunto, ¿qué pierden ustedes otorgándoles derechos civiles y oportunidades políticas? Veo venir el delicioso argumento. La mujer perderá feminidad, abandonará el hogar. No, señores. La mujer, por ser más consciente y libre, no deja de ser más sincera y tierna. El eterno femenino triunfa, siempre. En el porvenir, escuche, en el porvenir será la mujer la que impida las guerras fratricidas, los enconos y las enemistades entre las diversas naciones del mundo. Porque como los antiguos decían, cuando reinen las mujeres, no habrá guerras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No se escucharon los aplausos por aquí. No, pero están sonando por pasaste? Facebook, por Instagram. Sí. Tremenda conferencia, Claudia. Me dejaste con una sonrisa de oreja a oreja, porque siento que es como que fuera una amiga, o sea, quiero ser su amiga, o no sé, que me adopte, me fascina. Tremendo discurso, muy potente, tenía mucha razón la Diana, como la diferencia entre las lecturas que ya habíamos venido viendo con las otras autoras, tremendamente potente, fuerte, se nota. También entiendo muchas cosas de las que nos dijo Darcy, y como un poco eso quiero irme hacia allá, Claudia. Primero, ¿cómo te sentiste con esta lectura de este texto tan potente? Ya, como dijo Diana, es una adaptación, y al ir conociendo estos datos que nos dio Darcy, ¿qué pasa? Se te ordena, a mí se me fue ordenando un poquitito un esquema mental. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí, es que es un manifiesto a tantas luchas que hemos dado, ¿no? Nosotras mismas que estamos en esto, que participamos en luchas feministas, que estamos en comisiones de género, que vamos construyendo la historia a través de la historia de nuestras madres, nuestras abuelas también, porque el feminismo siempre también ha reivindicado la historia, ¿no? Y el camino que nos dejaron, que nos dejó Elvira Santa Cruz, que nos dejó Virginia Woolf, que nos dejaron las sufragistas. Y eso es muy bonito, cómo ella reconoce cada uno de los hitos feministas y cómo ya a estas alturas no hemos dado un paso, ¿no?
y el contexto sigue siendo el mismo finalmente, muy parecido. O sea, hace poco, hace 2 semanas atrás, escuchamos a un diputado recién electo cuestionando el voto femenino, mandando a las mujeres para la casa, hacerle la comida, y eso es algo que se escucha cotidianamente, no es algo o sea, ojalá cada vez menos, ¿no? Pero a mí me hace todo el sentido hoy día, pero todo. Te iba a decir que no me había pasado en los ensayos, pero me pasó hoy día escuchando a la Claudia, y que la Claudia dice en las leyes inicuas que nos tienen en esta situación de inferioridad, y no pude evitar pensar en el tema del aborto. Que nos tienen en tal estado de esclavitud, dice Elvira Santa Cruz. Y yo decía, wow, qué fuerte como pensar que ahora son otras las leyes, pero que nos siguen manteniendo en un estado de esclavitud de nuestros cuerpos, o sea, como que siento que su conferencia es muy clásica, porque igual logra como atravesar y hablarnos de la época actual. Lamentablemente en ese aspecto, digamos. Darcy está silenciada, pues, por si acaso, para que sepas. Oye, y tiene mucho que ver también con muchas de las cosas de las temáticas, de las muchas temáticas que tuvimos tocando ayer, como que tiene que ver ay no, ahora van a ser menos femeninas, como yo decía ayer, ¿te acuerdas? Como, eres feminista, ¿y por qué te pintas? ¿Por qué te depilas? Como esta misma, es como que de verdad, siento que estoy hablando con una amiga ante la conferencia que leyó ahora Claudia. Oye, sí, yo debo decir que esa es mi Roxanne, que así me la imaginaba. Sí, qué bueno. Me la imaginaba con una voz entera, potente, ¿no? Ay, qué bonito. De alguna manera interpeladora, ¿no? Interpeladora. Ella está escribiendo en el Mercurio. Y esta es parte de una conferencia que dio en la Conferencia Panamericana de Mujeres, la primera vez que invitaron a las chilenas, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, entonces es una... Sacando la voz, subiéndose a un escenario, diciendo una conferencia, claro. Entonces, así me la imagino, como, ¿no? Ese es como el temple que me imagino en Elvira Santa Cruz y en Iris. Ellas eran muy amigas, ¿no? Muy amigas. Y también en el fragmento que seleccionaron, también es muy interesante, que no lo habíamos dicho, es cómo ellas recogen y arman las genealogías, ¿no? Claro. De las filiaciones, de sus abuelas, de sus madres, de las mujeres que están antes, nunca olvidan a las mujeres que están antes que ellas. Roxanne nunca olvida a las otras mujeres en todos sus escritos. Sí, qué importante esta genealogía, que es un poco igual lo que estamos haciendo nosotras ahora en el ciclo invisible, es como reconstruir esa genealogía que nos fue negada como en la educación tradicional. Pero Roxanne, o sea, Elvira Santa Cruz, con su seudónimo de Roxanne, habla de las mujeres que estuvieron en la inundación del río Mapocho, las que estuvieron en la guerra del Pacífico, habla de Fresia y Caupolicán, y yo pensaba, Dios mío, conozco todos esos hitos históricos porque los vi en el colegio, pero nunca escuché de la existencia de las mujeres, siquiese ayudando en la guerra del Pacífico, o en la inundación del Mapocho, o en la Araucanía, en la guerra. Entonces, es interesante además como ella hace como una propia versión de la historia del género en su conferencia. Sí, sí, además que también es como reivindicar también el ordenar la casa, en el sentido de que todo funciona también gracias a la mujer siempre, ¿cachai? O sea, siempre, porque finalmente detrás de cada legislador, de cada trabajador, antes había una mujer que lo mantenía, ¿cachai? Porque ni siquiera eran capaces de hacerse la comida, o sea, una cosa, pero que es como absurda, pero finalmente también reivindica ese, oye, estábamos al lado, o sea, gracias a nosotras también sucedió lo que sucedió, y nadie en ningún momento se detuvo a agradecer, y solo se castiga. Eso es muy doloroso. Cuando dice eso, a mí me dan ganas de llorar. De hecho,
como que yo como actriz, que uno siempre busca como la emoción, pero acá no podía porque es un grito este manifiesto, ¿no? A mí me dolía el corazón esa sensación de haberse sacado la cresta siempre, de sacrificarse siempre por otros, y nunca, y no solamente que no te den las gracias, o que no te reconozcan, sino que además te pongan castigo. O sea, bueno, no es primera vez, o sea, como a la Claudia me da risa, la Claudia está súper metida, también tiene su activismo feminista ahí súper, muy muy fuerte, y el año pasado le tocó leer un extracto de Un cuarto propio de Virginia Woolf, y el extracto que escogimos, la Virginia Woolf dice un poco en una parada así, como estoy parafraseándola, pero como dice, ok, no tenemos escritoras de la época de Shakespeare, ok, pero digamos que hemos estado criando, lavando, cuidando, educando a los miles de millones de seres vivos que han poblado la Tierra. No es como que no estuviésemos haciendo nada, chiquillos. Y como que nuevamente como que aparece ahí en ese discurso de la Virginia Woolf, en otra parte del mundo, obviamente, esta invisibilización al trabajo realizado por la mujer como si lo que hubiésemos hecho no significara nada. Entonces... Y en esa misma conferencia, ella más adelante habla del trabajo de las mujeres, y allí está exigiendo igual remuneración. Sí. Y está exigiendo en ese momento igual remuneración para las mujeres, al mismo trabajo. ¿No? Entonces uno dice, uff, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? 1923, pues estamos a 2021. Sí, pues. Claro, o sea, ella en ese momento que estaba dando la conferencia no tenía derecho a voto. No, exacto, no tenía derecho a voto. Una mujer con ese intelecto y con esa lucidez y con esa sabiduría no tenía derecho a voto, o sea, como que no sé. Y fíjate, sus ideas son muy sabias, como dices tú, porque, digamos, arma su discurso de tal manera que hace una interpelación, ¿no? Una interpelación abierta, fuerte, con una elegancia, y además ella habla de la historia. Ella dice, en otro texto habla de la historia, dice, la historia siempre son grandes hechos notables, grandes batallas, pero no se habla de lo cotidiano. Y vamos a ver que después el canon histórico empieza la historia de la cotidianidad, empieza a tomarse en cuenta justamente lo que escribe, que sería lo que escribe Roxane, ¿no? La cronista social, que son la vida cotidiana de la época, por lo menos de un sector de la sociedad, pero es la vida de la época. Y ella tiene esta cosa con la historia, de que ellas también hacen historia. Claro. Y también creo que es muy interesante pensar como atemporalmente, porque obviamente Elvira Santa Cruz está mucho más cercana a Inés Echeverría, y Rosario Rego se nos pega un salto bastante adelantado, pero tanto como que en el alegato que hace Rosario Rego a la instrucción femenina, acá en este caso es un alegato a la visibilización de los aportes de la mujer. Pienso que en ambas, uno es un poema, esto es una conferencia, pero en ambos se ve el peso de lo femenino, como que en ambas están tratando de convencer a la audiencia masculina, y constantemente cuando tratan de convencer y apelar a esta audiencia dicen, hey, no vamos a dejar de ser femeninas, no vamos a abandonar el hogar, la mujer por ser más inteligente es más buena, es mejor el hogar, como esas palabras como de tranquilizando a los hombres de la época, subtexto, aparece en Rosario Rego en su poesía, y aparece Elvira Santa Cruz notoriamente después en su conferencia. Entonces como que uno también ve, con la Claudia nos reíamos, porque nosotras como feministas, ser o no ser femeninas ya no es tema, notoriamente, claro, en comparación a nuestras matriarcas, digamos. Pero muy bonito que se ve la estrategia, y eso también marca inteligencia, es como cuando los artistas decimos, ya, pero nosotros también estamos en el PIB, y nosotros también, mira, tenemos esto, cuando empezáis a hablar a los economistas, ¿cachai? Porque tú sabes que finalmente nunca van a valorar lo que realmente vale el arte, entonces tú empiezas
a construir otros argumentos Estrategias. para estar estrategia. Y esta es la estrategia de ellas también, pues, yo creo. Es como las luchas se dan así finalmente, como que empieza a negociar y después uno empieza finalmente a poner el discurso que es real, ¿no? De todas Oye, maneras. Que no, son pero mujeres de su tiempo, a ella le gusta su casa, pero no quiere que las obliguen. claro. No quiere O que puede las que no le organice. guste, pero no lo va a decir porque si no se va Va a a espantar a la audiencia. desvirtuar la lucha. Claro, Claro. claro, por supuesto. De todas maneras. Queridas, estamos cumpliendo la hora de transmisión. Esta plataforma, ustedes saben que después de cierta hora empieza a haber problemas, sobre todo con Instagram. Decirte, Claudia, comentarte obviamente a tu exposición acá en el Zoom. Victoria Poblete te pone bravo, qué maravilla. Margarita te dice muy bien. Y qué orgullo ser mujer. Mira, eso le pasó con tu discurso. Qué orgullo ser mujer. Marcelo te pone bravo. Elizabeth en Facebook te pone muchas gracias, bueno, en Instagram Claudia pone bello, pone muchos aplausos, Melissa, Claudia, corazones, así que agradecemos mucho tener esta doble instancia de conversar y tener la lectura dramatizada, porque efectivamente nos pasó eso, como lo que dijo la Pauli, como la lectura viene como a ordenarnos un poco el esquema de lo que vamos conversando de la escritora, entonces qué bonito hacer ese ejercicio lector de decir como, oye, a través de su biografía la podemos ver escrita en su pluma. Y nada, pues vamos a aprovechar esta última instancia para que comenten lo que quieran comentar, agradecer y todo, y vamos a empezar a cerrar, porque así queda grabadito 1 hora para que después se puedan repetirlo en el Facebook Live, como dice Margarita. Sí, compártanlo por Facebook. Oye, yo les Sí, quiero- oye, dejaron una recomendación, el mismo Jorge, que había hecho una pregunta por Facebook Live, dejó una recomendación de lectura. Dice que nos recomienda el libro Coré, el tesoro que creímos perdidos de la editorial Asterión, del año 2013. Y Primo. Coré era sobrino de Roxanne. Sobrino. Entonces, claro, ahí nos deja esta recomendación abierta. Que la Que tenía que... él era el ilustrador del Peneca, que es un hito también por el estilo y la forma de la gráfica de la revista. Y era su hermano, ¿no? Sobrino. Sobrino. No, como sobrino primo, claro. Que es uno de los más grandes ilustradores chilenos. Y bueno, y recomendarle a la gente también que en Memoria Chilena, si ustedes ponen Elvira Santa Cruz, Flor Silvestre, van a poder leer la primera novela de ella y también poder leer otras de las conferencias que ella escribió, artículos y críticas, como comentaba Darcy Doll, que están en el diario. Así que para que los invitamos a leer a nuestra querida Elvira Santa Cruz, a integrarla al currículum escolar y universitario. Sí. Ah, y la hermana también era escritora, la hermana de Elvira Santa Cruz, Blanca Santa Cruz también. Ella era escritora especialmente de literatura infantil. Buenísimo. Oye, gracias Claudia, porque me dejaste con la imagen viva de Roxanne, con esa mujer poderosa. Hermosa, hermosa. Gracias a ustedes por invitarme, además que estoy muy emocionada, porque está mi nieta con mi hija muy lejos, en otro país, y me mandaron una foto de ella mirando el... ¡No! ¡Qué hermosa! Sí. Lo bonito de la Sí. virtualidad. Sí. Bueno, vamos a aprovechar de comentar algo. Sí, yo me parece importante comentarlo porque uno nunca sabe. Con la Clau pensábamos qué bonito sería hacer esta conferencia, bueno, ya no como lectura, aprendía ya dramatizada totalmente arriba del escenario, para el 8 de marzo. Así que si ahí las personas que nos están viendo o que nos van a ver después nos quieren invitar a algún colegio, a alguna universidad, a hacer este trabajo, a hablar un poquito de Elvira Santa Cruz y ver esta conferencia para el 8M o para el mes de la mujer en marzo, Sí. ya saben, nos escriben a la Víbora Sutil o escriben ahí a la Pauli en Outs, pero vamos a seguir mostrando este trabajo porque creemos que da un trocito de historia de los derechos civiles de la mujer en 1923, y qué bonito someterlo a discusión, a conocerlo y todo, así que les dejamos ahí
el dato. Lindísimo, yo las acompaño, lindísimo. Me encanta. No, y aparte Sí. tremendamente contingente, me encantó. Gracias, Exacto. Claudia. Gracias a Aparte, el sepia, el maquillaje, todo, te ves preciosa. Gracias también a la parte del equipo, a lo que no se ve, los chiquillos que no se ven, que son los que hacen toda esta magia, que se preocupan de todos los detalles. Que gracias al Toby, al Joaco, que están ahí Sí, full en Gracias esa a parte todos que y todas por son este los que tremendo hacen la magia, en trabajo. verdad. Gracias a todos y todas por este tremendo trabajo y por haberme invitado. Estoy feliz. No, muchas gracias a ti, Darcy. Ahora sí nos vamos despidiendo. Agradecemos al Fondo de Fomento a la Lectura 2021, a Almacén Arte Joven, al Instituto de Estética UC, a Autoras Chilenas, a Patrimonio Chileno y a Fundación Niñas Valientes y Tremendas, que están de media partners ahí, porque esta es una instancia de educación no sexista, así que por favor promuévala, compártala, comente, denle likes, es gratis, es online, así que por favor que llegue a más personas, que no quede acá encerradito entre las 40 personas que nos conectamos hoy día, sino que se siga transmitiendo. Acuérdense que va a estar disponible el Zoom completo en el Instituto de Estética UC en el Facebook, ¿ya? Así que eso, y muchas gracias Claudia, muchas gracias Darcy, Pauli, qué lindo este 5º capítulo de conocer a Elvira Santa Cruz. Nos vemos. Ya. Próximo capítulo, Binet de Nos Roca. vemos la próxima semana. Muchas Próxima gracias. semana. Chao, chao. Chao, chao.